Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial. Ya lo han visto aquí en Odontoblog, ya ha estado en una ocasión anterior hablando de fotografía. Es el doctor Alex Sandoval, que es especialista en endodoncia. Él se encuentra en Los Mochis, Sinaloa, es creador de Dento Backstage. Lo encuentras en YouTube y en TikTok como Dento Backstage y en Instagram como alex.sandoval.him. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Gracias, doctora. Muy bien, gracias a Dios. Pues qué buena noticia, ¿no? Estar aquí por segunda ocasión. Lo que se pueda sumar, yo siento que la educación nunca va a ser suficiente, o sea, siempre se puede aportar y aprender algo nuevo. Y pues bueno, el tema que traemos hoy en día ya es un tema que ya se ha platicado, me imagino, en otros espacios. Sin embargo, siempre se aprende algo nuevo, algo diferente, algún detallito, algo. Sí, antes de empezar con el tema, platícanos de Dento Backstage. Pues mira, el proyecto ahorita va muy bien. Estamos ahorita con el tema de los podcasts. Acabamos de grabar con el doctor Mauricio Ayala, que es un especialista en cirugía maxilofacial. Grabamos también con el doctor Erasmo Yuriar, presidente de Pacific Dental, muy amigo precisamente del doctor Javier Solís, con quien ya grabamos. Y este nicho odontológico, pues, es un ranchito, ¿no? Como decíamos aquella ocasión, o sea, como que está ligado por todos lados, hay conocidos aquí, ¿no? Y pues bueno, estamos creciendo más que en números, estamos creciendo en conocimiento y creo que estamos aportándonos algo bonito para este gremio, ¿no? Para la comunidad odontológica que, pues que no se encuentra tanto contenido en redes sociales. En el tema, por ejemplo, de podcast, creo que son muy pocos los que lo están haciendo y pues teníamos aquí el plan de que estuvieras acá con nosotros acá en Los Mochis. Será en otra ocasión. Sí, esperemos que pronto. Pero es un canal de YouTube, también está en TikTok para que los vayan a seguirlo ahorita, Dento Backstage. Y ahí, pues, se pone a entrevistar el doctor Alejandro, pues, celebridades muy interesantes de la odontología o especialistas que aportan algo. Les va a servir a todos, ¿no? Odontólogos, Sí, más que nada especialistas. es la experiencia. Lo que buscamos ahí es no que nos den una clase, sino ver el lado humano y la experiencia Sí. del odontólogo en su día a día, ¿no? O sea, no es como que vamos a hablar de farmacología, a lo mejor. Si traigo pues un cirujano maxilofacial, es, son preguntas de tipo, ¿qué te hubiera gustado hacer si no hubieras hecho cirugía maxilofacial? ¿Qué es lo que no te gusta de la cirugía maxilofacial? ¿Por qué estudiaste esa carrera? ¿Qué es lo más difícil? ¿Has tenido decesos en tus estudios? Y cosas así muy interesantes que, como te repito, es explorar la vida de los especialistas. Y pues de momento nos hemos llevado un sabor muy, muy grato, pues de las experiencias que hemos vivido hasta el momento. Ya vamos a cumplir un año con el proyecto. Son muy buenas para que vayan a seguirlo. Y me encanta así los zooms que hacen en las caras y cómo se ve la parte humana de cada uno de los invitados. Me encanta. Y los tips y luego que platican de su experiencia. No sé, está muy bueno para que vayan a seguirlo. Algunos nos pueden funar, otros no, pero hay contenido poquito de todo, ¿no? Yo siempre cuando termino y esto te lo comparto, es una atención que le damos al invitado. Primeramente le paso el video a él. Doc, si algo no te gustó, que hayas visto, elimina esto. Yo siempre no quiero exhibir a nadie, pero pues gracias a Dios es como que con los argumentos que comparten son los mismos argumentos con los que defienden las cosas que dicen. Y es como que dale, públicalo, o sea, no pasa nada. Sí. Pues bueno, hasta el momento no nos hemos metido en ningún problema y creo que más que problemas ha sido videos de edificación también para uno mismo como profesional. Sí, está muy divertido. Sí que esperemos que no haya funas, pero es Ujú. parte de, yo creo que pues platicas lo que sientes, lo que haces, cómo es tu vida y pues cada uno de los podcasts está Sí muy es. interesante. Much- para que vayan a seguirlo. Pues hoy tenemos un tema muy interesante de endodoncia, que es lo tuyo. Aparte de que haces mil cosas, doctor, endodoncia es lo que más haces, digamos, tu Sí, especialidad. la vez pasada el tema era de documentación, imagen y documentación. Yo creo, ahorita mencionaste fotografía. No entramos en el área de la fotografía, bueno, por encimita, que me gusta mucho, pero algo que ha popularizado un poquito en endodoncia, del tema de la endodoncia mínimamente invasiva, hoy en el día con la rehabilitación, el post-endodoncia. Y son temas controversiales, ¿no? Entonces vamos a hablar de los pros, de los contras, cuándo sí y cuándo no. Así que pues tú dices cuándo puedo compartir. Pues empecemos para que se queden. Ok, pues estaremos hablando de la endodoncia mínimamente invasiva, un tema pues
no quiero decir controversial, pero como en toda la odontología con tendencias, ¿no? Tú sabes que ahorita en endodoncia que el mentado puff apical, que los biocerámicos, que el no poste, hay muchas cosas que han venido evolucionando y que han venido a edificar y sumar a la nueva odontología. Y creo que la endodoncia mínimamente invasiva, la primera vez que yo escuché mínimamente invasiva, perdón, fue por allá en la licenciatura el año 2012, donde creo que ese término entró más en el tema de la rehabilitación, cuando hablamos de tallados mínimamente invasivos, pero de la endodoncia mínimamente invasiva, no sé si tú recuerdas cómo fue tu carrera, pero a mí me enseñaban por allá en el 2011, 2010 tallar y abrir y tallar, hacer una expansión muy diferente, muy distinta a lo que hoy en día se hace. El Sí. hecho de no utilizar motores de endodoncia, por ejemplo, era algo diferente. Era algo diferente porque la tracción manual que hoy tenemos, perdón, que ayer teníamos, es muy diferente a la tracción rotatoria que va a ser un sistema especializado. Y más como se están innovando, yo creo, le digo a un amigo, hay más sistemas rotatorios que Oxxos, están saliendo muchas casas comerciales y muy buenas, ¿eh? O sea, muy buenas, donde pues nos han permitido precisamente esto, ¿no? Evolucionar y pongo esta imagen como ejemplo, ¿no? Con esto abriendo la presentación. Yo crecí con el endodoncia, poste y corona. Así fue mi licenciatura. Y era como que todo lo que se hace en endodoncia se tiene que hacer un poste, se tiene que poner una corona. Recuerdo la primera vez donde, pues, cuando iba saliendo que estaba trabajando, bueno, no fue una discusión, fue un comentario de la doctora con la que yo estaba. Me dice, todas las endodoncias, tarde que temprano, van a necesitar un poste y van a necesitar una corona. Y no, pero es que estos nuevos artículos, no, no, no. En mi experiencia, me dice la doctora, eso sin que fuera endodoncista la doctora, ¿no? Y fue algo que siempre como que se me quedó, ¿no? De decir, en mi experiencia, que hoy en día son temas controversiales, ¿no? La parte clínica y la parte de la investigación. Hay investigadores y hay clínicos y es una guerra que hoy en día tenemos. Pero enfocándonos en esto, en la endodoncia mínimamente invasiva, va a haber tratamientos donde sí va a ser convenientes y hay tratamientos que no. Y pongo esta imagen como ejemplo, porque retomando a lo del 2011, como te mencionaba, yo creo, bueno, no creo, estoy seguro que aquí, ¿qué es lo que se aplicaría para una restauración? O sea, ¿a poco si tenemos una caries que no está activa, ¿a poco vamos a poner aquí una corona en este tipo de accesos donde ya tenemos la seguridad que se instrumentaron tres conductos? Este tratamiento eran de tres conductos. Casi todo el tiempo los primeros molares tienen cuatro conductos. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos la tomografía, ¿no? Antes de que nos quieran funar, les falta un conducto. Entonces, estas piezas esta pieza, perdón, era de tres conductos y se hace la apertura. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo restauramos? Una resina fluida, algo de alta carga, sin el compromiso, porque esa es otra. Las endodoncias todo el tiempo se tienen que hacer protección cuspidia. Y si tenemos una situación así, o sea, ¿qué tanta protección cuspidia habría que hacer? O sea, ¿para qué nos sirve entonces que estén saliendo materiales nuevos de alta carga, que el Everex posterior y todas las demás? Si, como escuché por ahí, si vamos a seguir haciendo odontología de los sesentas, no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, para enfocarnos en este tema, sí cambia la presentación, ¿verdad, doctora? Sí, estamos en objetivos. Para los objetivos de esta plática, primero tenemos que definir qué es y qué no es la endodoncia mínimamente invasiva, analizar accesos conservadores y su impacto biomecánico, discutir la conformación mínima y su relación con la desinfección, revisar evidencia reciente sobre irrigación y activación y explorar obturación y restauraciones conservadoras. Partiendo de qué es la endodoncia mínimamente invasiva. Esta no significa hacer accesos pequeños, hacer accesos minis. O sea, aquí sería preservar dentina pericervical crítica, que la dentina pericervical sabemos que en el momento que nosotros nos la llevamos cuando colocamos, por decir, un poste, se pierde mucha estabilidad. Si nosotros hacemos un poste metálico, yo todavía doy clases en licenciatura y hay quienes todavía enseñan colocar postes metálicos en piezas, si tú me preguntas, que no son propias de hacer eso. Entonces, colocar un poste metálico donde la dentina pericervical va a ser lo primero que se va a sacrificar,
creo que hay que hacer un análisis ahí de conciencia qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, ¿no? Después, equilibrar un acceso de conformación y desinfección y restauración y no sacrificar limpieza o localización de conductos por miniaturización, por hacer accesos pequeños, o sea, no por hacer un acceso ninja voy a sacrificar la correcta limpieza. Porque esta es otra. Yo puedo meter, si quieres, una lima 10 con una fresa extra pequeña y hacer que mi lima 10 de longitud de trabajo llegue hasta, pues hasta la longitud del trabajo, hasta la constricción apical. Pero eso de qué me sirve si comienzo a hacer mi instrumentación ahí. Si recordemos que el sistema de conductos pues es complejo, tiene diferentes variaciones y no tiene una conicidad, porque siempre hemos creído esto, ¿no? De que pues es que los conductos son cónicos. No, los conductos no son cónicos. Las conicidades las da el endodoncista con su instrumentación. Tenemos el ejemplo más claro, el de los caninos. O sea, ¿cómo es la anatomía? Si tú haces un corte sagital, parece bubulubo. Ujú. Sí, parece su bubulubo, su anatomía interna, y es algo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer accesos conservadores. Por eso decíamos al principio, si vamos a hacer accesos así de conservadores, sí o sí, una alta activación de hipoclorito. Si vamos a querer una buena desinfección, que nuestra activación juega un papel importante en ese tipo de endodoncias. Pero antes de entrar a eso, vámonos un poquito a la historia, a ver si no los aburro. En los años 80, en los años 90, voy a estar, todo lo que se presente, hay unos QRs, es el link directo al artículo, ¿no? Para aquellos que les gusta la investigación. ¿Qué se decía en el año 1980 y la década de los 90? Se recomendaban accesos amplios y rectos. La idea era alinear los conductos con la lima. Era una filosofía centrada en facilitar la instrumentación manual y luego con sistemas de níquel-titanio. ¿Qué problema teníamos hace 30 años? Pues teníamos el sacrificio de gran cantidad de dentina pericervical, dientes debilitados y mayor tasa de fracturas, que hoy en día, así como las nuevas generaciones que vienen después de nosotros van a aprender de nuestros errores, nosotros estamos aprendiendo de los errores que se hicieron hace 30 años. Y no porque no supieran, sino porque era la odontología funcional en ese tiempo. En base a la evolución, esto ha cambiado. En la década de los 2000 se comenzaron a popularizar los microscopios. Estos permitían accesos más conservadores y precisos. Introducción de conicidades mayores en limas de níquel titanio, el 0,6, el 0,8, que eran mejor limpieza, pero riesgo de desgaste radicular, que es lo que estábamos exponiendo entonces, pues la dentina pericervical, que la dentina pericervical es este puente que nos da un efecto férula o efecto férrule, donde nos va a permitir, pues, evitar precisamente colocar un poste, ¿no? En el año 2010, ya más para acá, más nuevones, ya nos tocó ahí en la carrera, por ahí, doctora. Entonces, en el año 2010 se comenzó a desarrollar la filosofía de endodoncia mínimamente invasiva, como decíamos hace un momento. Yo la primera vez que escuché el término mínimamente invasiva estaba bien enfocado en los rehabilitadores. No había, Ujú. al menos yo en ese tiempo no me gustaba ni la endodoncia, pero yo no había escuchado el mínimamente invasivo hasta con los rehabilitadores, con los tallados, que las carillas y todo esto, ¿no? Entonces el concepto era preservar dentina pericervical. Esto era el punto central. Después, accesos alternativos conservadores, accesos ninja, y se comienza a popularizar el apoyo de la tomografía computarizada, que era el haz de cono único o la CONBIN más práctica, para localizar conductos sin ampliación innecesaria. Hoy en día, estudios clínicos y metaanálisis, o sea, toda la investigación, han demostrado que los accesos conservadores preservan resistencias, pero el exceso de miniaturización puede omitir conductos, por ejemplo, el MB2, el exceso de querer decir, ay, voy a hacer un conducto Sí. muy pequeñito, pues puede tener sus riesgos, ¿no? Se consolida el concepto de acceso anatómico y guiado, no solo pequeño por hacerlo pequeño. Y hoy en día yo creo que la odontología va para allá con el tema digital. Sobre todo, son tendencias. Decíamos, las tendencias comenzaron de mínimamente invasivo en muchas áreas. Después el rostro estaba con mínimamente invasivo, el orto con mínimamente invasivo. Hoy en día, no sé cómo lo sientas tú, yo creo que está entrando el tema flujo digital. Flujo digital.
rehabilitadores, flujo digital en cirugía, flujo digital en prótesis maxilofacial, flujo digital en endodoncia, y siento que no es que ya vaya el futuro, o sea, estamos ya en esa parte, en ese proceso. No sabemos en 50 años dónde va a estar la odontología. Entonces, teniendo en claro esto, expliquemos primeramente la dentina pericervical. ¿Qué es la dentina pericervical? Es la zona que conecta mecánicamente con las zonas, perdón, con las raíces y la corona, soporta y dispone las fuerzas masticatorias. Por eso es crítica para la resistencia o fractura del diente tratado endodónticamente. Las endodoncias que hace muchos años se hacían era abre para que puedas ver bien. Yo lo miré así en mi licenciatura, así me enseñaron, abre para que puedas ver bien. Hoy en día, si yo pudiera dar un consejo, no sería abre para que puedas ver bien. Mi consejo sería conoce la anatomía de tu diente. Porque si tú conoces la anatomía de tu diente, analizar todo, si el diente está girado, si tienes alguna inclinación, prestarle atención a eso, porque si no volvemos a lo mismo, nos encontramos accesos gigantes, gigantes. ¿Y de qué te sirve que hagas una excelente endodoncia donde, pues, cuál va a ser el pronóstico de ese diente, cuánto tiempo va a aguantar? Porque tu endodoncia y desinfección muy bien, pero ¿qué onda con la restauración? ¿Qué tanto tiempo va a ganar? Y estoy de acuerdo que si ganaste un año de restauración, 2 años, 3 años, pues súper bien, pero ¿no sería mejor ganar 30 años, ganar 40 años con una buena restauración donde se conserve la estructura dental como tal? Entonces, perder la dentina pericervical es igual a tener un diente débil, accesos amplios, desgastes agresivos en preparación para poste que pueden adelgazar peligrosamente esta zona, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí la imagen de la izquierda de estos casos, la flecha que estamos teniendo acá en la izquierda, la letra número D. Ahí están los conductos ya localizados, pero tenemos una expansión innecesaria. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la dentina pericervical? Es la zona de descanso que se encuentra justo al lado de la cámara pulpar, que tendría que ser una zona intacta, una zona donde no tendría que haber tallados. En medio de la búsqueda por no encontrar los conductos o no ver bien o no conocer correctamente la anatomía, pues es lo primero que se sacrifica, doctora, donde a mí, en lo personal, pues me llegan muchos retratamientos, y ahí en el retratamiento, pues tú sabes, un retratamiento es como cuando mandas a hacer un vestido y lo pasaste por 3 generaciones, ¿no? Tu abuelita se casó con este vestido, tu mamá se casó con este vestido, y cuando llega a la nieta el vestido, pues ya está más parchado, ¿no? Tú tienes que hacer correcciones y tienes que adosarlo a lo que tienes. Pues así pasa con los retratamientos, cuando ya tienen unos desgastes severos y una pieza mutilada, no tienes tanta tela de donde cortar. ¿Me explico? Ujú, Entonces, preservarla sería lo contrario. Preservar la dentina pericervical sería más resistencia, acceso y conformaciones conservadoras que respetan la dentina pericervical, van a reducir el riesgo de fractura vertical. Y esto lo estoy mencionando antes de entrar a los accesos conservadores. Antes de decir cómo se hacen los accesos conservadores, más que nada tener en cuenta lo primero que tenemos que cuidar, que sería en este caso la dentina pericervical. Por ejemplo, este acceso, tenemos aquí, ok, ya logramos entrar a la cámara pulpar, pero no en todos casos aplica. ¿Qué vemos? Número uno, en este caso no vemos nada, porque no nada más depende de hacer accesos pequeños. Hay otros objetivos o hay otros retos, más bien, en este caso si tenemos conductos calcificados. Un acceso conservador no va a ser la mejor opción. Un acceso conservador. Y ahora que si no tenemos caries aquí, lo único que hay que hacer es, número uno, tener más iluminación, sí o sí magnificación, porque uno de los principales retos que nos encontramos con este tipo de accesos es que no alcanzamos a visualizar correctamente. No vemos no vemos, o al menos aquí pues este es un macro 100, yo no alcanzo a ver los conductos. Alguna vez escuché, los conductos no tienes que verlos, hay que sentirlos. Sí, pero hay que verlos, hay que utilizar magnificación. Hay que utilizar magnificación. La percepción de la lima es muy
es muy fiel, ¿no? Ya cuando tienes mucho tiempo haciendo endodoncias, no sé si hagas endodoncias, doctora, o cuando te tocó hacer, o sea, tú vas metiendo la lima y tú vas, ah, mira, ahí se fue la lima. Entonces ya tienes la percepción de que no hay que ver los conductos, hay que sentirlos. Entonces es un conducto que estás sintiendo, pero si no lo estás sintiendo porque la pieza está calcificada, el conducto está calcificado, aquí te exiges más saber de anatomía, dónde va a ser tu punto de concentración y sobre todo, como dijo el doctor Javier Solís, una de las cosas que tiene que estar en la charola cuando vas a hacer este tipo de procedimientos, pues es la paciencia, porque ya tienes un acceso conservador, Mm, ya tienes un área lista para trabajar. Entonces, si no es despejar un poquito más, sería utilizar magnificación. Pero, por ejemplo, vemos la imagen B y la imagen D que tenemos aquí a la izquierda. La imagen B, aparentemente tenemos un acceso conservador, pero ¿qué ocurre con los cuernos pulpares? ¿Qué ocurre con los cuernos pulpares que están acá arriba? ¿Realmente se estará haciendo bien la limpieza? No lo puedes saber porque no lo estamos viendo. No lo puedes saber porque no lo estamos viendo. Entonces, tendríamos que despejar. Y hay muchos criterios aquí diferentes, hay mucha controversia porque hay quienes dicen, es que si haces una activación agresiva, tendrías que tener la paz de dejarlo así, pero ¿qué te asegura? Tú no lo estás viendo, tú no estás viendo, tú no te puedes meter a la cámara pulpar y revisar el conducto hacia arriba para, ah, mira, aquí quedó todavía tejido. ¿Me explico? Entonces, yo en lo personal, yo opto por eliminar ese hombro. ¿Por qué? Porque va a ser mi única manera que voy a ganar más iluminación, porque a veces aunque tengas la lupa, ten en cuenta pues que tienes la lupa, yo utilizo lupas, no tengo microscopio, y la lupa es centrada sobre la perforación y a veces quisieras que le entrara más iluminación a esa zona. mm, Entonces aquí vamos, accesos tradicionales contra los accesos conservadores. Desde hace muchos años, doctora, desde el año 2005, en el libro de ciencia endodóntica muy popular, y me voy a ir a lo antaño, a lo vintage, ya nos venían enseñando esto, ¿no? Que teníamos diferentes tipos de conductos, ramificaciones, conducto lateral, colateral, conductos accesorios, conductos recurrentes, conductos delta. Y en esto nos basamos que el sistema de conductos es complejo, no tenemos una guía como tal para decir siempre va a estar aquí el conducto, cuando sabemos que las expansiones de conductos pueden ser muy difusas o es algo que no tenemos el conocimiento a ciencia cierta cómo nos va a tocar el diente, ¿no? ¿Qué diera yo? Porque todos los conductos que yo hago, todos los tratamientos, que sean un conducto principal nada más y que no tengan ningún tipo de ramificación, que no tengan conductos laterales. No, pues hiciéramos endodoncias en 15 minutos, ¿no? Pero no es así. Entonces, este tipo de situaciones donde sabemos cómo es realmente el sistema de conductos, nos van a exigir tener más conocimiento de la anatomía, ¿no? Vámonos rápido al grupo de decisivos. La apertura cameral para este tipo de conductos, el punto localizado sería a 2 milímetros arriba del cíngulo en dirección del borde incisal. Esto con la intención de no hacer una extensión más agresiva. Hoy en día se popularizan también los accesos a través del borde incisal, un acceso recto que también es válido, donde podemos asegurar, por ejemplo, lo que mencionábamos del hombro, ¿no? Una vez que entramos, esta angulación de 45 grados, cuando nuestra lima se va a rotar, nos va a inclinar a veces un poquito más la lima hacia una zona vestibular. Por ejemplo, si la localización del conducto se ejecutó de forma correcta, el explorador de G16 se introduce deslizándose por las paredes de la cámara hasta encontrar la entrada del conducto. Es recomendable la eliminación del hombro presente en la pared lingual en el nivel de la entrada del conducto. El no hacerlo no solo dificultará la introducción de los instrumentos, sino que también determinará alteraciones en la forma del conducto. Por ejemplo, el incisivo central superior, justamente lo que decíamos, ¿no? La forma del bubulú. mm, Una lima que está muy rígida y se va inclinando hacia vestibular, va a estar pronunciando un acceso agresivo y va a estar desgastando más una pared que la otra. Sucede lo mismo con el incisivo lateral superior, pues básicamente lo mismo, ¿no? Eso es en la apertura en cuanto al grupo de incisivos.
incisivo lateral y central, perdón, central y lateral inferior, es básicamente lo mismo. Es hacer el acceso con la angulación de los 45 grados, ¿no? Como decíamos en el grupo de incisivos. En el grupo de los caninos, la apertura sería 2 milímetros aproximadamente del cíngulo en dirección del borde incisal. Básicamente igual, ¿no? Pero a diferencia que el canino, pues tiene una cámara pulpar muy amplia donde esta conservación del hombro de la cámara pulpar va a estar más marcada y a veces pues hay que hacer un poquito más de expansión para poder tener pues un acceso mínimamente invasivo. Lo que se ve en las fotografías, porque voy a escupir para arriba, ¿no? O sea, yo puedo subir una fotografía donde se mire el acceso bien bonito. ¿Y qué me dice una fotografía? En las fotografías no se ven bacterias. En las fotografías no podemos evidenciar si se dejó ese cuerno. ¿Me explico? En cuanto al canino superior, pues es básicamente lo mismo, decíamos, este tipo de ensanchamiento que tenemos que, la forma de bulbo que mencionamos. O sea, Mm. una conicidad así tendríamos para lograr una conicidad agresiva, pues ¿qué tanto tendríamos que expandir? ¿O qué tipo de técnica? Porque esa es otra, la obturación, el famoso cono único que hoy pues está bien popularizado, es muy fácil, yo lo utilizo mucho, pero a ver, el cono único no me va a tapar estas irregularidades que tiene la anatomía, porque todos nos gustaría que los conductos fueran bien cónicos. Mm. No siempre va a ser así, sobre todo si son conductos ovales, como lo es el canino, ¿no? Aquí está, también igual. Lo que sí se ha mejorado mucho, pues estas son las fotografías precisamente del libro de Cohen, edición 11, o sea, cómo ha cambiado esa parte de la iluminación, ¿no? El canino inferior es básicamente lo mismo, estoy repasando así lo que viene siendo la apertura, ¿no? Es básicamente el mismo tipo de archivos, de apertura, perdón. Las, las expansiones son muy ovaladas en los caninos o en los premolares cuando tienen un conducto también. El grupo de premolares inferiores, la apertura coronaria, yo antes de comenzar a hacer, y no sé a ti, pero a mí en la licenciatura me pasaba mucho eso, que comenzaba a hacer la apertura como si fuera a hacer una restauración. Mm. O Sí. sea, y hacías en lugar de hacer este corte, que era en sentido vestíbulo palatino, hacía con mi fresa esto en sentido mesiodistal por el surco y después caías en cuenta de si no es una resina, o sea, al menos a mí me pasaba mucho, ¿no? Entonces ahorita ya es como que el primer punto de acceso para la cámara pulpar, yo siempre lo manejo igual así. Lo primero es cámara pulpar, encontrar la cámara pulpar, llegar a la si nosotros, porque esta es otra cosa, ¿no? Crecer con la idea de, es que vas a sentir cuando caes en la cámara pulpar, ok, pero si la cámara pulpar está calcificada, no se siente. Mm. Hace unos años estuve responsable de la clínica de operatoria dental, de endodoncia, perdón, y una de las cosas que pasaba mucho era que el alumno a veces bajaba, buscando, y si la cámara estaba calcificada, llegaba y de repente me asomaba y mi reacción era, ya no hay cámara pulpar, o sea, ya estás fresando el alveolo, o sea, ya te llevaste la furca y es como que RIP, casi casi no corran por MTA, hay que parchar, pero pues bueno, estudiantes, ¿no? Así todos pasamos por eso. Sí, nos dicen que la caída, la famosa caída. La famosa caída, no todo el tiempo la vas a sentir, no todo el tiempo la vas a tener. Entonces, son partes de errores en la localización, ¿no? Igual, pues lo mismo el premolar, si tenemos un conducto, el punto de referencia si el conducto está en el medio, va a ser un conducto nada más. Si están muy pequeños, puede ser que tengan más conductos. El famoso, ¿cómo se le llama? Ley de la simetría, o sea, eso hay que evaluarlo muy bien. Primer premolar inferior, básicamente igual, el mismo tipo de irregularidades, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la ley de la simetría endodóntica, que es encontrar el punto de acceso. Si tenemos en el medio un punto exacto, ya es como que, ¿para qué le busco? A ver, hay dos cosas. Hay que tomarnos radiografías mesiorradial, distorradial, ortorradial para verificar si se trata de un conducto. Y en una situación así, por ejemplo, como la imagen de la derecha, ese es un caso mío, en la imagen de la derecha, lo único que me preocuparía es, ok, voy a hacer un poquito más de expansión y mucha activación.
porque seguramente es un conducto que va a estar oval. Entonces, algo que yo acostumbro, ya que estoy dentro del conducto, inclinarlo. Si tiene fácil transporte lateral, quiere decir que mi conducto va a estar ovalado. Entonces, ahí estoy obligado a hacer una apertura mayor, pero si el conducto desde el principio se sintió ajustado, probablemente con una activación de hipocloritos, esta es otra, ¿no? O sea, activar el hipoclorito con suficiente tiempo, no nada más meter el hipoclorito o lo que hacíamos en la licenciatura. A mí me enseñaron a meter hipoclorito y activarlo así manual, pues no es lo ideal hoy en día, ¿no? Ah, era video. Entonces, en el segundo premolar inferior es básicamente, pues, el mismo tipo de alteraciones, ¿no? Lo mismo, el conducto, como va cambiando, ¿no? Que comienza en oval y va terminando, va cambiando el lápiz se termina Sí, en sí. circular. O si Dios no te quiere, pues aquí si eres el favorito de Dios, de este libro de Soares también, pues premolares de cuatro conductos. Nunca me ha pasado y espero que no me pase. Grupo de premolares superiores. Apertura coronaria, igual, el punto medio del diente. Verificar los famosos cuernos, eliminar estos puntos retentivos que casi todo el tiempo los vamos a encontrar en los premolares que están ramificados, bifurcados, cámaras pulpares pronunciadas y nunca subestimas a los premolares porque es muy subestimado de que los premolares están muy fáciles. Estás mirando un campo vertical, o sea, si tú haces una endodoncia en una pieza extraída en un premolar, sentirías que estás haciendo lo mismo que un molar porque lo estás mirando diferente. Pero, por ejemplo, aquí es como se muestra en la imagen de la izquierda. Tú en un paciente no estás mirando los conductos así. ¿Cómo los estás mirando? Estás mirando vertical. A veces en el error de no tener presencia de cámara pulpar, tú no ves los cuernos de la cámara pulpar. Esto no hablando de los conductos ni de los diámetros. Hablando de la presencia de la cámara pulpar, de los cuernos, sí es un poquito más engorroso, ¿no? Igual, lo mismo, y localización base en el punto medio. Si no hay conducto en el medio, hay que tratar de irnos a vestibular o a lingual, dependiendo lo que nos dicte la ley de la simetría. Los premolares superiores, en particular los primeros, poseen en general dos raíces y dos conductos perfectamente individualizados o bifurcados. La identificación de estas características anatómicas exige una inspección cuidadosa. Primer premolar superior, voy a ir un poquito más rápido porque esto estoy hablando nada más de los accesos de anatomía, ¿no? Antes de entrar a lo mínimamente invasivo. Básicamente igual, ovalado. En los molares, pues aquí ya se vuelve un poquito más exigente. Repito, el punto de acceso siempre en el punto medio. Una vez que caímos, algo que platicábamos ahorita, cuando la distancia entre el techo y el piso de la cámara pulpar fuese reducida, debe procederse con mucha cautela para no dañar el piso de la cámara. En estas situaciones no se produce la sensación de caer al vacío como sucede en las cámaras pulpares voluminosas. Justo lo que mencionábamos. ¿Cuántas veces en el aprendizaje, en la licenciatura, en las piezas extraídas, es que Doc, yo no siento cuando estoy cayendo a la cámara pulpar? Pero Sí. pues es que ya estaba calcificada y pues ya te llevaste y ya no hay cámara pulpar. Ahora lo que estás tallando ya le estás llegando a la furca. Es muy común eso en los molares. Y ojo, dependiendo pues también la edad, no es igual hacerle una endodoncia a un paciente que tiene 15 años, que van forrando ahí sus ápices, acaban de terminar de sellar, de cerrar, hacerle a un paciente una endodoncia que tiene 85 años. ¿Cuál va a ser la diferencia principal? Pues la nutrición que tiene la cámara pulpar. Y una cámara pulpar en un paciente geriátrico, decían por allá, pues va a estar como pasita, ¿no? Va a estar bien apechugada, va a estar muy comprimida y esto pues nos va a dar un problema porque el conducto va a ser normal que tú en la radiografía veas, ok, acaba el conducto y de repente el conducto pues se pierde en la radiografía porque puedes que tengas zonas de calcificación. La forma de conveniencia para la apertura de los molares inferiores es la de un trapecio. Una vez que caes, sentido común, vuelvo lo mismo a la anatomía. Primer molar inferior, por ejemplo, ya sé que en el 70-80% de los casos va a tener tres conductos, dos por mesial y uno por distal. Va a ser menos común que tenga dos por distal. Lo mismo, eliminar estos puntos de retención. Y esto es algo que yo recomiendo. Esto ya se viene desde el libro de Carlos Estrella del 2005, se viene enseñando.
Para evitar este tipo de accidentes, vámonos a la literatura. O sea, ¿qué nos dice? Es entrar en la cámara pulpar y una vez que entres, cuida tu diente, cuida tu furca, cuida tu dentina pericervical, cambia a la endoseta, que eso muy pocos estudiantes lo hacen. O sea, estar trabajando con pues con un orden a lo mejor ya cuando tienes muchos años o mucha experiencia, te da más confianza hacer todo con una fresa, que no lo juzgo, cada quien tiene su manera de trabajar y hay doctores que son muy buenos trabajando con una sola fresa. Me ha tocado ver a mí entonces que dices, wow, con fresas que ni siquiera son las indicadas, pero bueno, o sea, son los tocados, por Dios, ¿no? Entonces, si ya tienes una cámara pulpar despejada, pues cambia tu endofresa, a tu endoseta, perdón, y la endoseta tiene algo muy especial. La endoseta, una de las características principales es que no tiene punta activa. Entonces, por más que le estés pasando por la furca, jamás, jamás vas a tener este desgaste. En cuanto a la localización, la cámara, perdón, dice, con la cámara pulpar limpia y seca, puntos hemorrágicos oscuros y localizados en los ángulos pulpoaxiales, en los pisos de revelación, casi siempre revelarán la entrada de los conductos. Y esto hay que tener cuidadito con las instrumentación agresiva, ¿no? Porque una vez que ensanchamos, vean aquí los puntos azules, son las zonas de riesgo donde nosotros, si ensanchamos de más, ¿qué es lo que estamos dañando? Pues dentina pericervical. Sacrificar la dentina pericervical, tu endodoncia va a estar bien y lo que tú quieras, pero ¿qué pronóstico le estás dando al diente? A la restauración. Esto es en cuanto a los molares inferiores, ¿no? Pues que pudieran tener los primeros molares inferiores una tercera raíz, los famosos radix entomolaris, radix paramolaris, dependiendo si está paravestibular o si lingual. El primer molar superior, sinceramente es mi favorito, es de los que más me llegan y pues es uno de los que más repito, ¿no? Entre más repites el diente, pues más te gusta hacerlos. Un chiste que tenemos ahí en la clínica es que le digo, me da mucha envidia los doctores que suben una foto donde hacen endodoncias de canino a canino. Yo te comparto, a mí en la vida me ha pasado eso. Yo nunca he hecho una endodoncia, un tratamiento de canino a canino, porque el 80% de mis casos pues son remisiones. A veces son remisiones de retratamientos o a veces todo que estaba buscando los conductos, tuve algún detallito y así, lastimosamente. Creo que esa es una de las cruces o, bueno, responsabilidades que tiene que abrazar siempre el especialista, ¿no? Por ejemplo, un maxilofacial, a veces les va a tocar que les llegue ya el paciente ya iniciado o ya porque se complicó. Sucede a lo mejor con el protesista y pues, ¿por qué no? También sucede con el endo, ¿no? No te llegan, pues es la cruz de una especialidad, ¿no? Te llegan casos complicados. Sí. Entonces, pues el famoso MB2, que a veces lo vamos a encontrar con puertas de calcificación donde pues el uso de ultrasonidos va a ser tu mejor amigo para encontrarlo. Por ejemplo, este es caso mío, ya lo había mostrado acá, creo. Entonces, esto nada más con puras puntas de ultrasonido. Después, el arenador, que yo no hago nada de rehabilitación, no, pero me gusta mucho cómo se ve después de arenar. La imagen cambia mucho. Segundo molar superior, a diferencia este casi todo el tiempo este tiene tres conductos y el ensanchamiento, pues vuelvo a lo mismo, si sabes de anatomía no tendrías por qué expander tanto. Hay muchas irregularidades en este diente, eso sí te puedo decir. Dos conductos me han tocado, tres conductos, cuatro conductos, son de los casos más diversos, sí, que yo he hecho, ¿no? El tercer molar superior es una pieza que pocas endodoncias he hecho en estos. Tú sabes que no es la primera elección de hacer un tercer, entonces en tercer molar superior o inferior, a menos de que pues tengas una condición de que pues no tienes segundo, no tienes primero y que tratas de conservar. Sin embargo, sí los he hecho. Entonces, vuelvo a lo mismo, la ley de la simetría. Si tú tienes en una imagen, por ejemplo, aquí de la izquierda, si el conducto no lo encontraste eh, en la zona central, del conducto distal no lo encontraste, entonces es opción de ir replanteando lateralidades hacia disto vestibular, disto lingual.
Cuando es un conducto, por ejemplo, lo vas a encontrar en el centro y va a ser grande. Cuando son más conductos, lo vas a encontrar más pequeños y tal vez separados. En el segundo molar inferior, es un diente de los que más me gusta hacer. También el segundo molar superior es muy amigable. Salen muy bonitas las fotos en esos, en los inferiores. Se presta. Pero pues la maldición de estos es que, no maldición, pero casi todo el tiempo me tocan de cuatro conductos, no sé por qué. Mm. Y son muy variables. Pueden tener dos conductos, tres conductos, cuatro conductos. Entonces, terminando un poquito esto ya de cómo sería el punto de localización de cada conducto, vamos a ver qué nos dice este caso clínico, este reportaje. En 2024, sacaron este artículo donde explica que mayor resistencia a la fractura vertical. La evidencia experimental dice en molares con accesos mínimamente invasivos sometidos a termociclado, carga muestra resistencia superior al acceso tradicional tras restauración. La restaurabilidad en restauraciones modernas, el TRUS puede mantener o elevar y resistencia. Ojo con técnica adhesiva, que es mejor la adaptación de fotopolimerización en cavidades restringidas. Por ejemplo, si yo te pongo un acceso así, o sea, ¿dónde tenemos la opción? Este es caso mío. ¿Cuenta esto como endodoncia mínimamente invasiva? Por supuesto que no, porque son casos donde ya llegaron así. Estos son casos de retratamiento. Se comenzó el caso en la licenciatura, pues se cuidaron muchas cosas menos la dentina pericervical. Entonces, aún así, bajo estas circunstancias, según la literatura, la primera opción hoy en día, en 2025, no sería llegar y meter un poste metálico. Una vez me lo explicaron. El poste metálico es llegar y colocar una palanca. Entonces tú colocas una palanca en algo que no tiene corona, ¿cómo va a funcionar? Como una palanca precisamente. Pero ojo, yo no puedo juzgar lo que muchos años ha funcionado. Entonces, que yo me ponga a decir que los postes no se tienen que colocar, creo que sería pues un poquito peligroso, ¿no? Decir a algo que no ha funcionado cuando hay evidencia científica. Sin embargo, también me ha tocado pues muchas piezas donde el paciente, oye, ¿sabes qué? Pues me duele y pues, hace la tomografía y nada, pues que viene ya bien fracturado. Las que a mí más me han tocado son en las piezas anteriores, fracturas de postes metálicos en las piezas anteriores, donde la dentina pericervical fue lo último que se cuidó. Entonces, el ensanchamiento que se hacía hace 3 décadas, pues era muy agresivo. Y endodoncia mínimamente invasiva también entraría en zonas, porque tenemos un mal concepto a veces de endodoncia mínimamente invasiva, es hacer un acceso pequeñito. También entra en la parte de no ensanchar más allá de lo que tú ya tienes. Por ejemplo, aquí si yo ya sé que mi acceso es por el puro medio del diente, ya tengo una comunicación, voy a aprovechar, probablemente mi lima se va a estresar un poquito más por la curvatura y voy a hacer mi tratamiento así, ¿correcto? Pero esto es lo que nos han venido aconsejando, ¿no? O sea, estos son los accesos que Idea. tenemos, ajá, donde tenemos que cuidar la diferencia entre un acceso conservador, un acceso ninja, los accesos ninja que yo recomendaría que se hicieran pues con endodoncia guiada, con el flujo digital, o con los retratamientos selectivos, que un retratamiento selectivo es únicamente un conducto y pues, estoy muy a favor de aplicarlo así, siempre y cuando sea candidato. No querer hacer endodoncia mínimamente invasiva en todos los casos, porque no se pudiera hacer una endodoncia mínimamente invasiva en una pieza que ya viene mutilada. ¿Cómo? ¿De dónde? No hay manera. ¿Va? Entonces, estos son ejemplos, por ejemplo, de primeros molares superiores, un acceso tradicional, como sería la apertura, un acceso conservador, por ejemplo, el de la derecha, el de la superior, que yo tengo esta apertura, ¿qué garantía tengo de que los cuernos de la cámara pulpar estén sin tocar? No hay manera que yo lo pueda asegurar, o sea, mucho menos el último acceso, ¿no? El ultraconservador, donde Dios la bendiga la lima y la tienes que estresar mucho. Y hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. O los accesos ninja que decíamos,
pues muy de conflicto, ¿no? Porque la cámara pulpar te queda intacta. ¿Y qué pasa con todo el tejido que queda ahí? Pues échale la bendición porque no sabes si lo vas a Desinfectar, que desinfectar remover. correctamente. Exacto. Entonces, los autores sugirieron que se pueden adoptar algunos enfoques clínicos en los accesos mínimamente invasivos para superar los problemas en el desbridamiento químico-mecánico del sistema de conductos radiculares, que incluyen aumentar la concentración del desinfectante utilizado como irrigante, el uso de técnicas de agitación de irrigantes o activación, aumentar el tiempo dedicado a la desinfección química, el uso de limas de níquel titanio tratadas térmicamente con mayor flexibilidad, la colocación de hidróxido de calcio como medicamento intraconducto y el uso de microscopio quirúrgico. Todo esto te puede ayudar a que tú tengas un acceso más conservador. Pero yo creo que de todo esto lo más importante es el punto número 2, que dice el punto de la irrigación. Si ya vas a tener un acceso conservador, no es pretexto. Tú tienes que hacer una activación un poco más prolongada, Mm. utilizar, y yo sé que pues a muchos no les gusta o es un tema controversial, el hipoclorito al 5,25%. O sea, la buena activación es de la botella del Cloralex a la boca del paciente. No hay de otra. Esa es la buena desinfección, perdón. Y más si lo sumas con una buena activación. Siempre se me viene a la mente el ejemplo de la lavadora, ¿no? O sea, ¿quieres lavar bien la ropa? Te invito a que agarres tu ropa, doctora, mete la lavadora y no la prendas. Échale detergente, échale todo, pero no Mm. la prendas. No se está activando. Entonces, sucede lo mismo cuando echamos el hipoclorito y no lo activamos. Entonces, la penetración que nos da en los túbulos intestinales después de lograr una activación, no sabes la ganancia que obtienes al eliminar bacterias, que aún así está comprobado que bacterias como Campylobacter, las fecalis, son bacterias que tienen la capacidad de adaptarse a los conductos por años después de haber tenido una óptima irrigación, una óptima activación y sobrevivir. ¿Por qué? Porque son bacterias anaerobias que tienen la capacidad de sobrevivir en conductos o en zonas completamente obturadas. ¿Lo activas con el ultrasonido? Sí, 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 la activación ahí con ultrasonido. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? El famoso efecto champaña. Esto nos lo enseña el vías de la pulpa, así se ve gráficamente y así se ve en la vida real. O sea, activarlo con ultrasonido, con puntas de activación y hay muchas maneras de activar. O sea, puedes activar con hay uno en AliExpress que cuesta como 600 pesos. O sea, Mm. ya no hay necesidad de que te gastes a lo mejor el de Cybron Endo carísimo, pues, muy bueno, pero pues no son baratos. Entonces, hay herramientas, este, que nos han venido a facilitar el trabajo y hacerlo, no quiero decir más preciso, pero mejorar lo que estábamos haciendo. Definitivamente, definitivamente sí. Y así es como se ve, por ejemplo, si tenemos un acceso conservador. Este es el famoso efecto champán, Mm. donde yo acostumbro a hacer lo siguiente, dejar mi alberca de hipoclorito lo que es en la cámara pulpar, porque este es otro tema también que se ha popularizado, el duelo que hay entre la buena adhesión con el hipoclorito, porque el hipoclorito también va a ser un factor negativo en un futuro para la adhesión. ¿Ok? A partir de que nosotros colocamos hipoclorito, el hipoclorito que sea exclusivo de la cámara pulpar y de los conductos. También puedes utilizar otras técnicas, ¿no? De que abrir en cuanto abres la cámara pulpar, lavar si quieres con suero fisiológico y si tú quieres guardarte el hipoclorito para los conductos. Yo no lo recomendaría porque vuelvo a lo mismo, si está comprobado que hay muchas bacterias que pueden sobrevivir, ¿por qué irrigaría con algo de menor eficiencia o eficacia a pues algo que no va a funcionar? Entonces yo prefiero, hay que poner en la balanza. Ahorita lo que se está luchando es quitar una necrosis, quitar bacterias que están eh, afectando a la pieza. Yo preferiría mejor enfocarme en la desinfección y en preservar la pieza. Porque a lo mejor si yo me estoy enfocando en cuidado con el hipoclorito o no meter hipoclorito o no activar, va a salir, como decimos acá, va a salir más caro el caldo que las albóndigas después, batallar con una pieza que ni siquiera te va a funcionar.
Sí, O el que, no- hipoclorito es el gol estándar, ¿no? sí, o que vas a terminar, si no funciona el retratamiento, hay que ver también al paciente, porque hay pacientes que vienen del retratamiento, del retratamiento, del retratamiento. Entonces hay pacientes que no, ya, sáquenmela. ¿Explico? Sí. Entonces, esos, por ejemplo, son diseños que preservan como decíamos ahorita, la estructura del diente, que preservan la dentina pericervical, con la mayor intención de no colocar más nada. Si tú ya estás seguro, si después de hacer una instrumentación, ya estás seguro que se cubrió completamente, ¿para qué? ¿Para qué haría yo un acceso más grande, un acceso más conservador? O perdón, más destructivo, si ya tengo un acceso conservador. No tendría sentido. Entonces, aquí, no sé, doctora, la tercera imagen, con ese acceso, ¿cómo rehabilitarías tú? O sea, que no puedes meter un poste y una corona, o sea, es más, la pura puntita de la resina fluida. Sí. Créeme que con eso es suficiente. Y qué Con- mejor que conservar la mayor cantidad del diente a tener una resina, como tú dices, gigante. Así es, aunque tú le metas el disilicato, el litio, todo, o sea, nada se va a comparar con la Bien. pieza original. Cuando existen tres conductos, bueno, esto es en cuanto al premolar que estábamos tratando. O sea, si ahí sí, si tenemos un premolar con más conductos, hay que valorar la ley de la simetría, ¿no? La cavidad de acceso inicial, lo decíamos al principio, los dientes anteriores e inferiores, puede proporcionar accesos más conservados en línea recta y desbridamiento más completo del conducto. Yo lo recomiendo más esto en los centrales inferiores que en los centrales superiores, definitivamente, porque los centrales superiores tienen esta angulación en el cíngulo Mm. y los centrales derechito. Ahí donde entraste, ahí va a ser. Por ejemplo, es caso de un doctor de acá, el doctor Axel, Jesús Axel de acá de Culiacán. Me encanta como hace este tipo de accesos bien conservadores con pues con un conocimiento ya bien práctico, bien apropiado de lo que tienes que desgastar, sin hacer una ampliación excesiva. Entonces, en cuanto a los riesgos, si nosotros omitimos conductos, por ejemplo, por ganar esta campo de visión, hay que utilizar, o sea, microscopio, ultrasonido, o no más que nada microscopio, pues utilizar magnificación. La magnificación triplica la detección, por ejemplo, de los MB2, y sin magnificación tenemos del 71 al 17% en el primer molar superior. El, la Convin no de rutina, pero sí tratar de implementarla más, indicado cuando la información es 3D, cambia la conducta en calcificaciones, en anatomías complejas y en retratamientos, porque esta va a ser, para mí es de la mejor herramienta, utilizar el Convin, siempre, alguna vez escuché, siempre un diente que te sienta, y el Convin me lo he hecho saber, o sea, cuando te estresas con un conducto que no estás encontrando o el tratamiento, eso yo creo que aplica para todos los dentistas, ¿no? Cuando no puedes con la situación, si es como que dale otra cita al paciente, al menos que se trate de exodoncia, ¿no? Ahí sí en la exo ya la tienes que terminar. Pero la endodoncia sí es muy fiel en eso. O sea, yo sí acostumbro de que si el paciente me estresa un poquito el caso, curación y te veo la otra semana. Sí, mejor. Sí, mejor, o sea, por créeme, y te lo comparto al principio, cometía muchos errores en tratar de sacar los casos en una sola cita, cuando no todos los casos van a ser de una sola cita. Entonces, creo que vamos aprendiendo un poquito de eso. Algo que nos ha venido, decíamos ahorita, ayudando mucho es el flujo digital. Y para allá vamos, el flujo digital es una herramienta que se va a comenzar a implementar, porque si tú buscas en las ciudades, hay pocos cursos de endodoncia de flujo digital, muy pocos, Sí, muy pocos que hagan la endodoncia guiada, pocos especialistas, y va muy combinado, bueno, no va muy combinado, va de la mano con el flujo digital completamente. Y hoy en día es la mejor herramienta para hacer accesos conservadores, para hacer accesos localizados, cuando se tratan de retratamientos selectivos, sobre todo.
o piezas que están calcificadas, Mm. es una gran herramienta el flujo digital en endodoncia. ¿Cuándo ampliar un acceso conservador? Número uno, cuando no localices el conducto esperado. Por ejemplo, este es un segundo molar superior, que regularmente, fíjate dónde está el MB2, está muy medial. O sea, siento casi todo el tiempo está paradito al MB1, pero está en el medio. Está en el medio. Entonces, este es caso mío también. Siempre la anatomía del rostrum canalum habla y tiene zonas de una tinción un poquito más marcada donde hay un conducto y siempre se siente una depresión. Yo acostumbro con mi localizador apical, una vez que tengo ya la cavidad, pasarlo nada más para ver si no noto alguna depresión. Y sí, como es el caso, ¿no? Entonces también dice no localizar el conducto esperado, irrigación, activación insuficiente por restricciones, restauración requiere mayor retención. Equilibrio de evidencia. Lo conservador sube la resistencia, pero si compromete la localización, pierde su razón de ser. Errores en la localización. Ya encontré todos los conductos. Esto lo escuché muchas veces en la licenciatura. Ya encontré todos los conductos. Ese es un clásico. El fresado en el acceso. En general se podrían utilizar fresas de punta pequeña y un mango largo para mejorar la visibilidad y la preservación de la estructura dental. Sin embargo, aquí no depende tanto del tamaño de la fresa, depende de la precisión. Por ejemplo, este es un caso de una fractura donde lo primero que hicimos fue una tomografía, valorar que estuviera, valorar que estuviera completo el diente, que no se encontrara en una zona de riesgo, y al ver esto, que la pieza ya estaba completamente, pues, fuera de peligro. Ahí sí, hacer un acceso conservador, ¿no? El conocimiento de la anatomía de los conductos es elemental en los accesos conservadores. Y aquí está. Acceso sin más ampliación, creo que es detallando, ¿no? Y esto es lo que mencionaba al principio. Cuando nosotros exigimos o nos exigimos colocar, no sé, hacer el acceso lo más conservador y no respetar los puntos básicos de la anatomía, por decir, es una pieza muy angulada y es algo que nos pasa también. No sé si has tomado algún motor de endodoncia, pero cuando se está forzando, que se está estresando, se siente que hasta se mueve sientes que hasta estás moviendo al paciente, ajá, la cara del paciente. Entonces, ten en cuenta que la fresa, la lima, está haciendo lo siguiente, está siendo forzada así. Entonces, esta manipulación, este estrés puede terminar en tragedia y no precisamente de una fractura de la lima, sino en un ensanchamiento innecesario. Por ejemplo, mira aquí, bajo la lupa, cómo se va, si hablamos de una instrumentación manual, por ejemplo, cómo se va pronunciando más el desgaste a una zona vestibular, un ensanchamiento innecesario y la zona lingual con esta misma atracción, con esta misma fuerza, con este mismo tallado, dependiendo cómo sea tu endodoncia, ¿no? Hay quienes les gusta, yo creo que soy uno de ellos, a mí me gusta que la lima entre y sentir que raspe, me gusta poquito el riesgo, ¿no? No soy tanto de instrumentación reciprocante, soy más de instrumentación continua. De A onda. veces la instrumentación reciprocante, a veces como que no me sabe. Yo necesito sentir que está La onda cortando. continua es lo tuyo. La, 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 la reciprocante siento, pues dependiendo, ¿no? Ya me acostumbré a un sistema, ¿no? Entonces yo la instrumentación continua es la que más me ha facilitado mis tratamientos. ¿Cuál sistema usas rotatorio? EITET, Ah, sí, muy bueno. muy bueno. EITET, estoy ya casado con EITET. Y Mm. mira, pues llegué a utilizar ProTaper, HighFlex, True Anatomy no llegué a utilizar. Ramo los he utilizado, son buenas, fíjate, unas Ramo Medic. Ujú. Pero ahorita estoy muy casado con Nated. Entonces ya es como que si encuentras algo con lo que trabajas bien,
No es como que quieres andar experimentando más. Dices, aquí estoy a gusto, Ya ni le ah, mueves. ya Mm. ni le muevas, ya ni le muevas. Entonces, ya me ha pasado con otras cosas donde me muevo y termino regresándome, ¿no? Sí, ATID es bueno. Sí. Sí, aquí tenemos este otro estudio también. En este estudio se evalúa el efecto de diferentes tipos de conicidad de conservación de la dentina pericervical mediante limas manuales, Lima Anatomy, ProTaper y HyFlex. También se comparó su impacto de la resistencia a la fractura de los dientes después de la instrumentación con diversas limas cónicas de níquel titanio. El objetivo de este estudio fue evaluar y comparar la preservación de dentina pericervical y la resistencia a las fracturas de dientes tratados con conductos reticulares con sistemas de limas endodónticas rotatorias de diferentes tipos. Y ahorita que menciono los sistemas, qué importante es escoger el sistema. Fíjate lo que ocurre, por ejemplo, acá en una instrumentación con Wave One Gold. En este estudio, como se hizo el ensanchamiento y qué ensanchamiento hizo HyFlex. O sea, si nos vamos a la literatura, aquí en este estudio nos está comparando que HyFlex tiene un menor desgaste de la dentina pericervical o de la zona cervical que lo que puede tener Wave One Gold, porque hay muchos sistemas de limas que son rígidos. Un sistema que es más rígido, que no tenga tanta flexibilidad, por lógica, vas a tener mayor desgaste. Por lógica, vas a tener mayor desgaste, vas a tener mayor expansión. Sucede lo mismo acá con estos casos. Si vemos que hasta las limas de los rotatorios las doblan y para que vean que es flexible, ¿no? Sí, sí, sí. Pues aquí está con estos casos de Wave One Gold, de HyFlex, perdón. Tú ya En no cuanto al... haces nada manual, no haces ya entonces manuales, No. Bueno, la única lima manual que utilizo es la lima 10, la inicial. Ujú. la inicial, siempre para localizar nada más y a partir de ahí pues parto mi endodoncia. Entonces, si tuviera que dar un consejo para las endodoncias mínimamente invasivas, que son candidatos, el punto más importante es la localización inicial. O sea, en cuanto se hace la apertura, toma tu lima 10, localiza y desde ahí parte. Desde ahí parte. ¿Crees que se puedan hacer mínimamente invasivas con manual, de forma manual, o si tiene que ser rotatorio? Claro, claro que se pueden hacer endodoncia mínimamente invasiva de manual, sin problema, porque es lo mismo, la instrumentación, bueno, no es lo mismo, pero la instrumentación que tú vas a hacer con el motor es la instrumentación, más bien el motor está imitando la instrumentación manual, Mm, porque fue primero la manual, entonces por lógica vas a poderlo hacer en el primer origen que fue con la instrumentación manual. Sí me tocó hacer accesos conservadores porque en la especialidad, pues como todo, uno piensa en un posgrado a veces que vas a entrar y que de con el motor. Yo me acuerdo que fue, a ver, tantas limas de estas y como si estuvieras en la licenciatura. Puro manualito. Entonces, manual, volver a sentir, volver a saber lo que es el concepto y la práctica de la instrumentación, ¿no? En cuanto a la irrigación y la activación, ya para ir terminando, en accesos de preparaciones conservadoras, la activación del hipoclorito pasa de deseable a imprescindible. Como decíamos, no es opción. No es opción no meter el hipoclorito, no activar, porque los accesos van a ser más pequeños y entre menos tú talles, quiere decir que te tienes que exigir más desinfección. Y yo sé que cuando tallas más, cuando abres, por lógica sabes que estás eliminando todo ese barrillo que están en los conductos y pues estás como que asegurando, o si se le entre comillas, asegurando una mayor desinfección. Pero digo entre comillas, ¿no? Porque la verdadera desinfección te la va a dar pues un irrigante. Entonces no es opción porque aquí esto va a mejorar la penetración, el arrastre de detritus y la destrucción del biofilm. Y en varios estudios reduce el dolor postoperatorio frente a irrigación con agua sola o con suero fisiológico, ¿no? Por ejemplo. Porque muchos podrían decir, es que este no es un acceso conservador. mm. Veamos la primera radiografía, la primera imagen, perdón, de la izquierda.
Aquí tenemos ya una pieza que ya tiene mucho desgaste. Entonces, volviendo al tema de hace un momento, ¿qué es lo que buscamos? ¿Por qué yo expando aquí en la parte frontal, en la parte frontal, perdón, en la parte mesial de la última imagen, de la imagen de la derecha? ¿Por qué me expando un poquito más? Porque estoy eliminando un cuerno pulpar que estaba muy marcado. Entonces, lo primero para mí es eliminar esos nichos de retención, porque me queda claro que voy a hacer una endodoncia mínimamente invasiva más segura, tal vez en una pieza anterior, a en un molar que tiene cámaras y cuernos pulpares amplios. ¿Me explico? Sí. Sucede lo mismo acá, vean, que se está dañando aquí nada más el contorno de la cámara pulpar, dañando entre comillas, que se está eliminando el contorno de la cámara pulpar. Pero ¿cómo puedo comprobar que la dentina pericervical esté intacta? Porque seguimos viendo la anatomía del diente bien conformada. O sea, mientras las barreras vecinas de la cámara pulpar estén sin tocar, Mm, eso quiere decir que la dentina pericervical se está respetando. respetando, se está respetando. Y aquí sí tal vez, como estaba un poquito grande la apertura, pues pudiéramos pensar en una Everex después de este tratamiento. Pero ahí está, mira. Entonces, prestemos atención no nada más en la apertura, prestemos atención en la obturación acá con las radiografías. Mire el tamaño de esos sellados, o sea, lo delgado que fue los conductos mesiales. La expansión que se hizo un poquito más grande acá en distal, tratando de conservar, pero clínicamente se ve bien. Este caso ya tiene como 2 años y pues parece que todo bien. Ya es paciente de confianza, por eso la estamos viendo y todo para otros procedimientos ahí en la clínica. Y pues bueno, vemos, me gustó mucho esta foto porque se mira bien marcadito el rostrum canalum, las paredes de la dentina pericervical sin hacer daño, ¿no? Entonces, la obturación mínimamente invasiva nos va a ayudar mucho el uso de biocerámicos. El cono único va a funcionar perfecto, excelente sellado, menor dolor postoperatorio y evitar el calor excesivo en paredes finas. En la obturación mínimamente invasiva, la obturación más alineada con el concepto es la hidráulica, o sea, la obturación de cono único, con selladores a base de silicato de calcio. Esta técnica aprovecha la fluidez y reactividad del sellador para sellar irregularidades con preparaciones conservadoras, evitando fuerzas y calor sobre paredes delgadas. Que la conicidad, por ejemplo, es una maravilla, ¿no? Porque yo utilizo mucho esta técnica. Tú ves este cono único. Pero este cono único tiene un diámetro, tiene un taper, tiene una medida, por decir, 25,06. Mm, 25,06, esa es la medida de la gutapercha, pero para meter esa gutapercha yo tuve que haber metido una lima y la medida de mi lima fue también 25,06. Entonces ya cuando meto mi cono de gutapercha exactamente el mismo diámetro, va a quedar igual. Entonces yo meto mi cono, intento bajar más y no, o sea, ya está muy ajustado, comprueba radiográficamente y ves que está completamente sellado. Ahora lo único que hay que hacer es llevarlo nuevamente con cemento, de preferencia biocerámico, con cemento, para asegurar y que quede mejor sellado todavía, que se cumpla bien la función. Entonces, ¿cómo voy a rehabilitar una vez que tengo esto? La rehabilitación de un diente tratado con endodoncia mínimamente invasiva se centra en el sellado coronal inmediato, cobertura cuspidia cuando haga falta, porque si hay que hacer protección cuspidia, pues se tiene que hacer, y restauraciones adhesivas parciales para preservar la estructura. Justo al terminar la endodoncia, limpieza de la cámara pulpar, retirar restos del sellador con alcohol y ultrasonidos. Si fue biocerámico, mejor microarenado, o sea, hay que arenar, o cepillado con piedra Pómex, sellado coronal inmediato a base de resina. Yo recomiendo mucho la resina fluida, o sea, en cuanto yo termino de hacer mis conductos, siempre me gusta sí. protegerlos inmediatamente, porque siempre ha sido una controversia de, ya se terminó la endodoncia, ahora
No sé allá en Guadalajara, pero aquí en Sinaloa, específicamente en mi ciudad, sí pasa que mandas a una pieza, ¿no? Ya bien selladita y de repente me mandan foto el doctor, ¿no? Doc, ya voy a reconstruir y me manda foto donde ya quitan el Everex y yo no, Ajá. vuelven a pulir. O sea, uno a veces ya manda los conductos sellados, desinfectados, con todo el protocolo nada más para que, como Ponga la diciendo, restauración encima nada más. y pon tu resina, tu restauración y ya. Y a veces no tenemos esta cultura, pues yo sí soy de la idea que el endodoncista debe de proteger sus conductos y mandarlos. O sea, así como estás mirando esto en la imagen, esta es una pieza con una disilicato de litio. Ujú. Me pidieron hacer los acceso a través de ahí. Entonces, así como le estás mirando, así yo ya se la mandé al remitidor. Doc, ahí está listo para que la restaures. Entonces, ya él sabrá sus técnicas de adhesión. Sí. O sea, yo ya protegí la parte de la endodoncia, ya tienes una... Contamine, ¿no? También. Es exactamente a eso voy. Ujú. A veces, cuando ya te cuidaste de una endodoncia, a lo mejor, pues con mucha, pues con mucha delicadez, ¿no? De una buena irrigación, ¿de qué sirve si después van a quitar todo, van a exponer las gutaperchas, van a trabajar y hacer tallados con una unidad donde el agua no esté estéril? Se está Ujú. volviendo a contaminar, Sí. se está volviendo a contaminar todo. Pero bueno, ese es otro tema de los... Sí, veo que ustedes lo hacen mucho como paz mental, como de ya está protegido, ya vete a restaurar y... Exactamente. Así como lo dijiste, yo creo que yo lo hago más como paz mental. Yo no hago restauraciones, pero sí como parte ahora sí que dejarla, ponerla de volea para que lleguen a rematar. Sí, sí, Ya es sí. parte pues de un servicio, ¿no? Que uno va dando. Número dos, la elección de restauración según el remanente, ya sea que se hizo un acceso ninja sin pérdida de cuspidia, puede ser resina compuesta directa o resina fluida, como mencionábamos ahorita. O sea, si no hay necesidad de hacer una protección cuspidia, resina fluida o una Everex. Estas, por ejemplo, son, miento, esta pues ya no supe cómo la restauraron, así fue como llegó el paciente y así fue como le dejamos. Entonces, ya tenía ahí unas resinitas, pero quiero que le prestes atención a la última a la imagen de la radiografía. O sea, el punto de acceso y de desgaste es únicamente recto, lo que mencionaba. Yo siempre me voy a llevar los cuernitos de la cámara porque no me gusta dejar el cuerno. Este, prefiero quedarme con la seguridad de que se desinfectó bien. Sí, en vez de hacer un cono, estás haciendo forma Exactamente. rectangular. Entonces, poste. Solo si falta retención para el núcleo, ¿no? El tema más controversial de todo esto yo creo que son los postes. Si hace falta poste, puede ser un poste de fibra de vidrio de milímetro, de mínimo, perdón, de diámetro, preparación guiada y conservadora y pues núcleo adhesivo, ya sea sin sobre preparar el cuello y tratando de evitar ese tipo de palancas que después puedan, puedan presentarse. Dice este artículo, no hay número mágico de paredes. Siempre nos han preguntado cuántas paredes se necesitan para no colocar poste. El poste se indica cuando no hay retención suficiente para el núcleo. Tan tan. El ojo clínico nos va a ir guiando a tener esta decisión, a saber tomar una decisión así. Yo como endodoncista, yo sugiero al remitidor, yo te recomendaría no colocar poste doc, y hasta paso los datos de mi instrumentación. Instrumenté con un 2004. ¿Qué Mm. significa eso? Que fue una instrumentación muy delgada, no hay un ensanchamiento, la dentina pericervical está intacta. Si te puse Everex posterior para que puedas hacer tu restauración, si quieres pon una incrustación, si veo que está muy desgastada. Pero hay quienes, vuelvo a lo mismo, se quedan con la idea de hace 40 años queriendo meter postes. Corona, fuerzas, corona, corona. Corona, corona, poste,
Toda endodoncia, repito, endodoncia tiene que tener poste y corona. Y no, y aparte corona metálica, ¿no? Sí, Regla práctica, tres o cuatro paredes. Susana normalmente no necesitan poste. Menos de dos paredes, una o ninguna. Sí considerar poste, pero preferible el poste de fibra de vidrio. Ya el poste metálico no, para retener el núcleo, siempre que puedas lograr el efecto férrule. Si tienes dentina pericervical y hay efecto férrule, no tendrías por qué colocar un poste. Y sobre todo el doctor, pues todo lo hemos visto. A mí me encantan las restauraciones que hace el doctor Javier Solís. O sea, te levanta un castillo en medio de la nada. Y hay quienes pueden criticar eso, pero algo ha aprendido, que si tienes un fracaso así, ¿sabes de dónde va a fracasar? Va a fracasar en la zona coronal, en los años. Si tienes un fracaso de un poste, ¿sabes dónde va a fracasar? Te va a fracturar la pieza verticalmente en la raíz. sí. Entonces, después de que tienes un fracaso primario en la zona coronal, puedes volverlo a intentar y se puede volver a hacer un procedimiento similar o deja tú una endocorona si tú gustas, que hay, o sea, también es una opción, las endocorona. Sí, los biomiméticos hacen maravillas. Un castillo tú nada más miras los tres butaperches ahí y arriba te levantan una dala. Entonces, procurar de entre 1,5 a 2 milímetros de efecto férrule circunferencial. Esto mejora la resistencia a la fractura del diente tratado. Si no lo tienes, es mejor ganarlo que ensanchar el conducto para hacer caber o para hacer que entre un poste, ¿no? Porque esa es otra, tienes que hacer una mutilación mayor para eso. El mismo caso de ahorita, ¿no? Situación inicial, los conductos limpios y los conductos obturados. Justo lo que estás viendo es lo que yo le mando ya a mis remitidores. Ese caso me lo mandaron para una restauración, ¿sabes qué? Le hice la incrustación a mi papá, no me gustaría quitar la corona, no me gustaría quitar el tabletop, el tabletop. A partir de ahí se puede hacer todo. Y ya yo lo regreso así, váyase directo con la consulta, doctor, y ya va. O sea, ¿qué más? ¿Y has visto los que son, pero no sé si estés de acuerdo o no, por algunas, endodoncias accesos mínimamente invasivos o ninja sobre una corona? O sea, que ya está la restauración, pero no quieren quitarla y lo hacen a través de la restauración, ya sea una corona y demás, para ya nada más taparla y no tener que volver a hacer la corona. Pues mira, las he hecho, las he hecho y las he hecho únicamente cuando las he hecho con tomografía. Las he hecho con tomografía para evidenciar mejor si hay destrucción masiva, porque una corona metálica en una radiografía no te permite ver bien, Mm. no te permite ver bien. Entonces, sí las he hecho, aunque es delicado, es peligroso, porque te está dando una anatomía falsa. Lo que tú estás mirando arriba no existe, no es la anatomía real. Entonces, si ese diente fue más grande, si fue modificado, si fue girado, tú estás mirando y te estás guiando con la anatomía fantasma que te está dando. Entonces, representa un poquito de riesgo porque, bueno, no me pasó a mí, le pasó a un compañero en la escuela, donde por guiarse con una anatomía falsa, pues andaba ya la lima donde nadie le interesa, ¿verdad? Pero sí los he hecho. Eh, creo, creo que una verdadera desinfección es primeramente tener un campo de visión claro. En una ocasión, cuando comencé a hacer este tipo de endodoncias, porque así lo permitían, en una ocasión, no es que haya tenido un problema, sino que tomé la decisión a media endodoncia de quitar la corona porque había más zonas cariadas y pues eso es algo que me quita el sueño. Entonces desbarato la corona y se la mando otra vez hacia la doctora. La doctora se molesta porque le quité la corona. Mi respuesta fue, doctora, si quería hacer una buena endodoncia, tenía que eliminar todo lo que estaba contaminado. Y si estás viendo contaminación, hay que quitarlo. Si estás viendo caries, hay que quitarlo. Pero sí los he hecho así como mencionas, ¿eh? Sí, ok. Errores que arruinan la endodoncia mínimamente invasiva. Convertir un acceso ninja en una cavidad amplia por comodidad. Retrasar la restauración definitiva.
Este va a ser un riesgo en la filtración, ¿no? Dejar sellador en cámaras. Este va a proporcionar una adhesión deficiente. Y pensar que todo puede ser endodoncia mínimamente invasiva. Yo los he visto, ¿no? Ese tipo de historias donde endodoncia mínimamente invasiva y ves toda la pieza destruida y dices, tiene todo menos invasiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí son ejemplos de endodoncias conservadoras. No soy quien para ponerme etiqueta a decir si hago endodoncia mínimamente invasiva o no, pero creo que son endodoncias ligadas a lo necesario, ligadas a cumplir una necesidad. Entonces, por ejemplo, lo que me acabas de mencionar, aquí está el caso, ¿no? Esta endodoncia es una corona donde el paciente, el remitidor, perdón, si estábamos viendo que la pieza era vital, hay que evaluar el estado del diente, era una pieza vital que comenzó con sintomatología después de los tallados, o sea, era una pulpitis, vaya. La pieza, ay, no la tengo la primera aquí imagen. Ella me muestra los tallados para enseñarme que no había caries, que sí puedo hacerle así la restauración. Entonces, ahí sí con toda la libertad, ¿sabes qué? Pues no hay caries. Era una pieza que fue tallada porque le hicieron una corona. Pues con toda la libertad podemos hacer una endodoncia así. Y fíjate el acceso que hicimos y cómo lo solucionamos al final. Nada más sellando, pues con resina fluida. Disculpa que las imágenes se vean aquí muy blancas, pero es la única manera, subiendo un poquito el flash, el nivel del flash, poder iluminar hasta allá, ¿no? Porque un acceso súper pequeñito, pues te da también una imagen muy blanca, muy quemada. Lo que mencionamos hace un momento, así me gusta entregarlas, selladas. O sea, esta también, si así llega el diente, ¿hasta dónde entraría como un acceso conservador? Esa otra. Esta no sería un acceso conservador, definitivamente, pues era una pieza de retratamiento esta, pero pues ya conservador, pues no, no hay nada. Acceso conservador. Acceso conservador. ¿Por qué conservador? Porque mira la cámara pulpar cómo tiene, ¿te fijas este bubulubu que hay en el medio? O sea, la independiente, o sea, si se está quitando la caries, se está cumpliendo y no estamos desgastando absolutamente nada de la dentina pericervical. Y claro está, pues ahí en la radiografía. Acceso conservador. No puede ser acceso conservador esto. No pudiera ser acceso conservador, porque ya tenemos una destrucción masiva. Y bueno, en cuanto a las zonas de peligro por hacer este tipo de accesos conservadores, es la inclinación que vamos a ir dando a veces en las zonas de peligro, porque nuestras limas, al tener una rigidez o no ser tan flexibles, pues van a poner en riesgo zonas cercanas a la furca, ¿no? Errores en la localización de acceso. La mayoría de esos se deben al incumplimiento de las normas para realizar accesos. Otros reflejan la falta de conocimiento de la morfología dental interna y externa. Lo que mencionábamos. Esta es una imagen que tú estás viendo con una corona, supongamos. Te guías con la anatomía de una corona y pues tienes resultados así, ¿no? Cuando tendrías que evaluar ahí sí, cuando hay coronas, yo sí sugiero que sea con una tomografía para que tengas una imagen más fiel al pronóstico. Encontrar un conducto y pensar que ya pues, sí hiciste un acceso conservador. Dejar conductos omitidos por ser conservador o todo lo contrario, hacer una alberca por creer que ya tienes los conductos localizados. Y esto es bien importante cuando hacemos el aislamiento y no quitamos, por ejemplo, una amalgama. Esto yo sí es de ley. Comienza tu acceso hasta que hayas quitado toda la amalgama, porque esto es muy común que los restos de la amalgama queden pues en los conductos. Entonces ahí sí ya tienes un problema muy grande porque va a ser muy difícil que puedas remover restos de amalgama empaquetados dentro del conducto. Esto me pasa mucho en la licenciatura con mis alumnos. Ya encontré los tres conductos y es el techo de la cámara pulpar, ¿no? No, si le digo, si haces otro hoyito aquí vas a tener otro conducto, otro y otro, ¿no? Porque es Pasa. exactamente. Algoritmo práctico de la endodoncia mínimamente invasiva.
diagnóstico preciso, acceso conservador y guiado, conformación mínima segura, activación, irrigación, obturación biocerámica y restauración adhesiva temprana. En cuanto a las conclusiones y discusiones finales, ya para terminar, la endodoncia mínimamente invasiva busca un equilibrio entre la conservación y desinfección. Irrigación es clave, la irrigación activa, y restauración adhesiva inmediata va a asegurar también el éxito. No hacer tratamientos bien conservadores y el paciente te pregunta, ¿cuándo me lo puedo arreglar? No, pues ya puede ir en un mes. O sea, si puede ir mañana, pues vaya mañana. Tratar de tener esta disciplina con el remitidor de solucionar el problema rápido, solucionar el problema porque la endodoncia no termina realmente hasta que es restaurada. Muchísimas gracias por la invitación, siempre será un gusto. Para mí esto es nutrición, para mí esto es mantenerme activo, es algo que me gusta, es algo que tengo ya muchos años haciéndolo, yo casi una década, pues dedicándome a la docencia también. Sí. Y pues bueno, pues vamos a estar aquí a la orden. Me pueden contactar pues mi Instagram personal, Alex Sandoval Jim. En YouTube pueden localizarme como Dento Backstage. En TikTok también como Dento Backstage. Sí, sí respondo ahí los comentarios, sí respondo ahí los mensajes por Instagram. A veces me tardo un poquito, pero lo que necesiten, pues estamos a la orden. ¿Y en los mochis vas a consultorios o te pueden remitir o también te pueden contactar ahí en tu Instagram? En los mochis, bueno, aprovechando el comercial, en los mochis soy únicamente en mi consultorio. Mm. Sí, o sea, en mi consultorio y también por Instagram, en mi clínica dental, se llama Dentoclinic, la clínica dental. Y pues estamos en consultorio porque ya pasé por esto, ¿no? De ir a consultorios y la verdad sí era un poquito, ay. Digamos que no me gusta andar cargando con todas las cosas. Quiero Sí. tener ahí toda la mano porque soy mucho de documentación y sí representa mucho pues andar cargando con flashes diferentes. Entonces ya es como que mi lugar ahí seguro pues para trabajar cualquier tipo de urgencia. Pues no hay como hacerla en casa. Ahí te pueden remitir a Dentoclinic, algún Así es, paciente y les va a ir con B de vuelta, no se preocupe. así es. No nos quedamos nada. Pues muchas gracias, doctor. Te mando un abrazo hasta los mochis. Síganlo ahorita que están en YouTube viendo este video. Vayan a Dento Backstage. Aquí les vamos a dejar el link aquí abajito para que vayan y se suscriban. Pues muchísimas gracias, doc. Gracias, doctora. Nos vemos pronto. Cuídense, dejen su like aquí también y su suscripción y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye bye.